Hola y bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Hoy tenemos un tema mejor dicho, que es el de el sufrimiento. Y el sufrimiento, ¿qué es? Vamos a definirlo. Primero que nada vamos a hablar de las emociones, ya que las emociones son parte crucial de nuestra vida y de la experiencia. Hay algunas corrientes que hablan de que las emociones son las que nos enferman. Y, y si uno lo ve así, al final terminamos entrando en un discurso en el que las emociones son negativas o son contrarias al fin más elevado, que es la paz. Por ende, yo no creo que sea así. Yo creo que todas las emociones hay que vivirlas y las emociones componen la configuración esencial del ser humano y es lo que nos ha permitido desarrollarnos como especie. Ahora, hay algunas emociones que son displacenteras, ¿ok? Que no producen placer y por ende uno podría asociarlo con algo negativo, pero no es así. Por ejemplo, la emoción de la pena, que es una de las 5 o 6 esenciales. Recordemos que tenemos la pena, la felicidad, la sorpresa, el disgusto y la tristeza, que son las 5 emociones principales más el enojo, ¿ok? Son esas 6, aunque algunos lo resumen a 5, pero son el enojo, la pena, la felicidad, el miedo, la sorpresa. Son las emociones básicas y de ahí se componen el resto de emociones más complejas, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando a veces uno vive en una, no sé, un poco en una ensoñación de que la vida es ajena al resto de especies naturales, como si no tuviéramos un origen, una naturalidad, algo de donde venimos, creemos que la existencia es algo como, no sé si mágico, demasiado esencial, demasiado espiritual. Y la verdad es que parte importante de lo que experimentamos es algo súper cuantificable, muy observable, muy predecible, ¿ok? Somos animales y esto es principal, una de las cosas principales que yo promuevo en mis reflexiones, es que si tú entiendes tu naturaleza, desde ahí puedes empezar, digamos, a manejar tu vida. No podemos hablar de autocontrol sin saber qué es lo que controlamos. Bueno, volviendo al tema, tenemos emociones displacenteras, por ende podríamos decir que hay sufrimiento al experimentar pena, miedo y enojo, que son las emociones displacenteras, o disgusto, o asco. Son las emociones que salen intensamente. Pero si tu relación, si tu relación con el sufrimiento o con las emociones displacenteras es de evitarlas a toda costa, estás perdiendo los beneficios o el aporte o la construcción que te aportan estas emociones. Una mesa tiene 4 patas no por bonita. Una mesa tiene 4 patas porque sirven, tiene una función. Por ende, si nosotros estamos equipados con emociones es porque sirven. De manera muy resumida, ¿las emociones para qué sirven? Para guiar nuestra conducta y nuestro aprendizaje y nuestra experiencia. El miedo es una emoción que le avisa al cuerpo que hay un peligro, es decir, nos intenta proteger, pero a veces es desproporcionado. ¿Por qué? Porque el ser humano lleva 5000 años existiendo como especie, Homo sapiens sapiens mejor dicho, y no se ha adaptado a la velocidad de los cambios que se han sucedido. ¿Por qué? Antes sufrir miedo, o vivir miedo, no me gusta tanto sufrir miedo porque es una emoción que hay que vivir, es aceptable, es incluso positiva, necesaria. Antes sufrir miedo era quedarte atrás en la manada, porque eso suponía un peligro de vida o muerte. Al final todas las emociones giran en torno al miedo a la muerte, o a la muerte. Pero hoy en día cuando uno va a realizar una disertación y se queda sin grupo, aparece el mismo miedo y nos empieza a consumir, se acelera el pulso cardíaco, el cuerpo se prepara para un ataque o huida. Y es solamente una exposición en la universidad y que no te vas a morir por si te quedas solo o si lo haces mal. Pero arrojan los mismos mecanismos de expresión física, fisiológica y también mental para prepararse para ese enfrentamiento. Lo cual es absolutamente desproporcionado y podríamos decir que es una exageración de esta máquina tan perfecta que es el cuerpo. Entonces es ahí cuando uno tiene que, a través de la razón, que es un mecanismo distinto que ha sido creado gracias al desarrollo del cerebro,
a través de la evolución que regula esto. Si nosotros nos entregamos a las emociones tal cual, no existirían los pactos sociales, no existirían los acuerdos, funcionaríamos como tribu en un estado de naturaleza y salvajismo total, ¿ok? Son necesarias las emociones, sí, pero tienen que ser reguladas, absolutamente reguladas, porque las emociones responden a un origen en el cual no vivimos hoy en día, porque hoy en día vivimos en la ciudad, tenemos acceso a comida, hay gente que tiene comida para muchas generaciones, mucho dinero, ¿ok? Es importante entender eso. Eso con el miedo. La ira es una emoción que te permite, tiene que molestar la emoción, tampoco es arbitrario, y te permite poner límites a situaciones que haces tú o que hace el resto. Si yo no me enojara porque satanicé esa emoción y no me gusta sufrir, y digo es que la vida es relajada, hay que disfrutar todo y que no hay que enojarse, Hakuna Matata, al final lo que vamos a hacer es perder la capacidad de poner límites. Por ende, el miedo te ayuda a protegerte, el enojo te ayuda a poner límites, el disgusto te ayuda a saber qué no te conviene, al menos en ese momento. Y la pena es fundamental. La pena te ayuda a crecer, a reflexionar. Te ayuda a darte cuenta de que estás haciendo cosas que quizás no son lo mejor para ti, al menos en tu paquete de creencias, ¿ok? Y a través de la razón uno puede cambiar eso, pero eso es un hackeo mental, biológico, que es más complejo que simplemente 10 minutos de charla, y yo pretendo que mi charla reflexione durante 10 minutos, por ende voy a hacerlo en otro video, aunque ya lo he hecho en cierta manera. Y las emociones placenteras, la felicidad, te indica que estás en un lugar que te resulta cómodo, que te resulta familiar. Me gusta mucho esa palabra porque familiar uno la asocia con algo agradable, con algo que siempre ha visto, con algo cómodo, pero no necesariamente es algo sano, pero es lo que has visto y tu cuerpo responde con comodidad. La otra emoción es la sorpresa, que te prepara los sentidos y dispone energía para observar un cambio, algo que te llama la atención. Esas son las emociones y su función, y al final gran parte del comportamiento y la personalidad, como se va estructurando a lo largo de los años, sobre todo en la infancia, tiene que ver con la relación con las emociones. Tú no puedes anular las emociones, es dañar y minar la propia experiencia. Ahora, hay emociones que son una forma, podríamos decir, malvada o muy profunda de emociones, placenteras o displacenteras, que se convierten en emociones tóxicas. Por eso tampoco hay que satanizar las emociones, pero tampoco glorificarlas. Te podría decir fácilmente que experimentar emociones no es lo más importante. Yo diría que lo más importante es el aprendizaje, pero el aprendizaje es una abstracción que se extrae de una experiencia guiada por tu racionalidad, por lo que quieres, por tus principios, por tus razones, etc. Pero es necesario hacer ese proceso y es difícil porque requiere energía, fuerza de voluntad, deshacerte del orgullo que a veces nos impide ver las cosas en su estado más puro. Y ahora, volviendo al tema del sufrimiento, después de haber dicho todo esto, ¿a dónde es lo que quiero llegar? Las emociones displacenteras no es lo mismo que sufrimiento. De hecho, podríamos decir que experimentar felicidad es sufrimiento. ¿Cómo? Por la resistencia. Cuando tú te resistes a algo, ahí es donde sucede el dolor. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un edificio y está temblando. El edificio, en su comportamiento estructural, es decir, cómo responde a la estructura, podríamos decir que sufre cuando se rompe o cuando se empieza a lastimar. ¿Eso quiere decir que el edificio, frente a un sismo, tiene que no moverse? Este es el suelo. ¿El edificio tiene que estar así? No, se rompe. Porque yo por mi profesión sé más o menos de estructura, y la estructura se irá moviendo así, 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 naturalmente, hasta llegar hasta arriba. Aunque en realidad todo se mueve y funciona como un péndulo. Tú tienes que dejarte mover por las emociones, por la experiencia. En este caso, en esta analogía, el edificio tiene que dejarse mover por el movimiento del suelo. Si tú te resistes al movimiento del suelo porque tú crees que la estructura debe estar rígida y un estoicismo tóxico y que nada te importe y que nada te afecte, te termina rompiendo, te termina lastimando, y es ahí donde afloran y donde empiezan a surgir el resentimiento, el enojo, las explosiones, las crisis. Tú tienes que reconocer muy bien tus emociones y vivirlas, no luchar contra ellas. Quizás tú puedes resistirte un poco porque no es conveniente soltar esa emoción en el momento, pero en algún momento deberás soltarla. Por ejemplo, todas las personas en este mundo, por el hecho de pertenecer a esta raza, experimentan enojo, experimentan malestar.
Y si tú satanizaste las emociones displacenteras porque para ti representan un calvario y no quieres vivirla porque te carga sufrir, vas a generar un caldo de cultivo en tu mente y en tu alma de una explosión y de un rencor que se va a terminar, digamos, expresando de cualquier forma. Por eso creo que el deporte es esencial, porque te permite experimentar de una forma sana o popularmente aceptada el enojo. No está mal enojarse, no está mal decir, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de golpear algo, pero lo voy a hacer de una manera elegante, sofisticada, racional, humana, prudente, madura. Golpeando un saco de boxeo, en un deporte, en el ajedrez, en un videojuego, intentando mentalmente machacar al rival. Porque nos dimos cuenta de que al final, si uno expresa el malestar de la forma más natural que quiere muchas veces, que podría ser lastimar a otro, tanto física como mental, después nos sentimos culpables. Porque te das cuenta que fue algo del momento. Por ende, que sea algo del momento significa que no hay que vivirlo para nada, pero hay que vivirlo en un contexto protegido. Eso es lo que nos diferencia del resto de la especie, que podemos hacer este cambio. Si tú vives la vida a flor de piel y en cada momento experimentando cada emoción y que te haga lo que quieras sentir, eres una persona irresponsable con tu versión del futuro, con la sociedad, con tus principios. Es difícil tener principios si no te guían nunca. Yo puedo decir, yo tengo principios, son esto, esto y esto, pero cuando aparece la oportunidad de que ellos te guíen, no, los ignoras. Eso no es una persona madura, no es una persona responsable. Y para tener paz, tú tienes que generar un vínculo entre el deber, entre el placer y tu personalidad. Eso es un acto de responsabilidad. Por ende, el sufrimiento a no querer experimentar una emoción porque la reprimimos al máximo es lo que molesta. Tú tienes que... En la vida hay sufrimiento, por supuesto que hay sufrimiento, pero uno tiene que vivirlo de una manera adecuada. Por ejemplo, vamos a morir. Tú puedes resistirte a que vas a morir ignorándolo, utilizando toda tu energía para no pensar en eso, te estás resistiendo a la muerte. Y eso te va a provocar tremenda angustia cuando la muerte sea inminente y te vas a volver loco. Y hay personas que cuando están a punto de morir se olvidan de bañarse, que caen en un estado de depresión profundo porque nunca lo afrontaron. Tampoco se trata de estar listo para morir en todo momento, como decir, ya voy a morir. Es un punto de equilibrio. Vive las emociones, no te resistas. Si estás enojado, permítete estar enojado. Si quieres llorar, llora. Pero lo que realmente te produce dolor es cuando quieres llorar, cuando quieres ser feliz y no te lo permites. Porque hay vergüenza, porque piensas que vas a ser juzgado, porque piensas que vas a ser observado, porque desde chico en tu infancia te registraron la creencia de que vivir esas emociones está mal. No, despierta, vive las cosas como quieres vivirlas, pero para eso necesitas observarte. Una última cosa que quiero decir es que el resultado de una persona que se permite experimentar las cosas de una manera madura, sofisticada, es la paz. Paz y felicidad no es lo mismo. Paz es la contraparte del sufrimiento. No está bien decir que la pena es igual a sufrimiento. No es lo mismo. Tú puedes incluso construir a tu persona, crecer gracias a la pena. Por ende, estás sufriendo. Es un proceso tan provechoso. Eso te hace sufrir. Quizás a corto plazo sí, pero nosotros somos personas que podemos enfocar un final más elevado, ¿ok? No te resistas. Ahora, ¿esto quiere decir que no tengo que defenderme? Por supuesto, pero tus emociones son armas para defenderte, para crecer, para vivir. Al final nuestra vida es transitar por el océano de experiencias que nos depara la vida. Y nosotros tenemos cierto manejo de este barco que se va moviendo para allí y por acá, y tienes que bailar al ritmo de la música, tienes que fluir. Por eso esa palabra que se usa tanto, tienes que fluir. Fluir no significa que vas a estar todo el día feliz, todo el día contento. Quiero terminar con esto. Una de las mejores armas, uno de los mejores superpoderes que tenemos como seres humanos y que podemos desarrollar es el autocontrol. El autocontrol es aplicarle una dosis de racionalidad o de lógica a las cosas que muchas veces sentimos. Y eso se puede convertir en una persona paciente, que tolera la frustración, que puede postergar la gratificación,
que sabe negociar con su versión del futuro, conceptos que hemos tocado acá innumerables veces, que es capaz de amar incondicionalmente porque sabe que el resultado del acto de amar no es necesariamente una retribución física, material, sino es el gesto de poder ayudar, lo que te llena. Es ahí donde yace, en mi opinión, la felicidad más pura, o paz. La paz es saber que las cosas están pasando como tienen que pasar y vivirlas en la proporción en la que merecen ser vividas. No es restringirse, es entregarse a la sensación. Si tú muchas veces sientes cosas que no quieres soltar, es ahí donde realmente se pone a prueba de qué estás hecho. Si tú quieres golpear a alguien, pero sabes que eso no es lo mejor y que después vas a en un videojuego aplastar al rival y convertir toda esa energía en algo que te va a ayudar a ser más competitivo, eres una persona tremendamente madura. Pero tienes que controlarte. Si tú aprendes a sufrir, vas a aprender a vivir. Porque sufrir es vivir. No hay vida sin sufrimiento. Por ende, si tú aprendes a sufrir, aprendes a vivir. Eso, una reflexión tremendamente útil. Y yo creo que es una de las cosas iniciales que hay que saber o que tener en nuestra mochila de aprendizajes equipado a la hora de pasar por esta experiencia que es la vida. Yo no sé si creo en la reencarnación, hay algunas cosas que me hacen sentido, otras que no, pero lo que sí creo es que la vida no es para tanto, no es algo que tienes que tomártelo tan en serio. ¿Cómo es esto? Lo explicaré en otro video. Pero tienes que cuidarte, amarte hasta el final de los días. Esto no es un llamado a la autodestrucción o al suicidio, para nada. Es una forma de vivir la vida como el grano de arena que somos dentro del universo. Nos vemos en un siguiente video de Reflexiones Diri. Adiós.